Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo Extra, aquí comenzamos el programa de deportes de Axarquía 24. Hoy vamos a hablar en nuestro programa del BLJ de fútbol, de lo que ha sido la temporada, y también vamos a hablar de baloncesto, vamos a ver las imágenes del BLJ juvenil que se quedó a las puertas de conseguir su clasificación para seguir adelante en busca de la Liga Nacional, y otros detalles de la actualidad del deporte comarcal. Vamos a ir primero que nada con las clasificaciones, las últimas clasificaciones para el grupo noveno de tercera división, para la preferente y también para la andaluza, en donde hemos tenido este fin de semana la mala noticia de la no clasificación del Nerja para la promoción a tercera división y también el descenso de la Unión Deportiva Torre del Mar. Vamos con esos resultados y clasificaciones de esta última jornada de la Liga. Bien, ya estamos de vuelta y hoy hemos querido invitar a ya casi un amigo de la casa, Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Ya ha terminado la liga, ha terminado lo bueno para los que nos gusta el fútbol y para vosotros un año muy complicado, ¿no?
Sí, hombre, ya le hemos puesto punto y final a lo que es la Liga y la temporada de este año, y con la mala fortuna de que no nos hemos metido entre los 4 primeros, ¿no? Pero como sabemos, todos los años no se puede jugar liguilla, ¿no? Pero yo creo que al final hemos acabado en una posición bastante digna, ¿no? Y estamos, yo creo que todo el mundo contento de la finalización de la temporada. Hace unos meses, si nos hubiesen dicho que íbamos a acabar octavos en una situación cómoda, lo hubiésemos firmado, ¿no? Y yo creo que lo más positivo ahora no solo es que hayamos quedado octavos, sino que además hasta prácticamente la antepenúltima jornada teníamos alguna oportunidad remota, pero oportunidad de ser cuartos, ¿no? Yo creo que sí. En el principio de temporada sabes muy bien que empezamos no adaptándonos, ¿no? El equipo, los 20 que formaban la plantilla, y yo creo que meternos ahí abajo, que estábamos a 3 o 4 puntos del descenso, hubiéramos firmado la clasificación que estamos ahora, incluso un poquito más baja, ¿eh? Yo creo que décimo hasta también lo hubiéramos firmado. Bueno, el partido de Vera no tenía mucha historia, ¿no? Porque ellos sí se jugaban la permanencia, pero nosotros realmente ya no nos jugamos más que esa honrilla, y también, ¿por qué no?, seguir con esa racha de partidos sin perder que hubiese igualado los 14 del año pasado. Pero no pudo ser, ¿no? Yo creo que eso es lo que el más sabor de boca, ¿no? Porque lo hablamos con Pedro ayer y en el vestuario, que aunque no nos jugáramos nada, no estábamos jugando el orgullo de futbolista, que es muy fuerte, ¿no?, para nosotros. Y yo creo que la racha positiva que llevábamos, yo creo que en 13 partidos, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. La verdad que el Vera apretó bastante. Tú sabes que cuando un equipo se juega al descenso, pues ya ves tú, sacar armas de donde no las tiene, ¿no? Y yo creo que con un poquito de fortuna también, porque hicimos un buen partido allí, tocamos bien la pelota. Yo creo que es uno de los partidos que más tocamos la pelota, y no tuvimos suerte de cara a gol, y ellos en cambio sí. El gol tuvo 3 rebotes el futbolista antes de encajar el gol, y yo creo que hicimos un buen partido allí, ¿no? Esta mañana hemos estado preparando un vídeo que vamos a ver ahora de lo que ha sido el resumen deportivo de la temporada, ¿no? Pero hay algo que no es tangible, que no se puede ver en ese resumen, que son goles, jugadas, etcétera, que es la situación de dificultad que ha vivido esa plantilla, que decía el otro día Pedro Amador que era que habíais estado por encima de los estamentos, ¿no? Porque no cobrabais, seguíais trabajando, no sabíais cuándo iba a llegar ese pago, pero aún así seguíais luchando cuando estaban las cosas mal, cuando han estado mejor, y siempre dando la cara, ¿no? Y eso, sin duda alguna, no es tangible, no se puede ver en un vídeo, pero está ahí, ¿no? Yo creo que es lo que a nosotros nos vale ahora, ¿no? El esfuerzo que hemos puesto, y teniendo en cuenta que nos deben más de medio año de dinero económico, ¿no? Y yo creo que hemos sabido llevar por las buenas personas que hay en la plantilla y el cuerpo técnico. Yo creo que hemos hecho una excelente temporada en ese tema de esfuerzo, ¿no? Yo creo que hemos sacado fuerza de donde no la había, ¿no? Había momentos que no tenían ni ganas de ir a entrenar y ni ganas de jugar, ¿no? Pero por el orgullo, por el Vélez, por la afición y por todo el mundo tienes que dar la cara, porque eres, como te digo, semiprofesional, casi profesional, y yo creo que cuando uno tiene lo que es gente detrás, que creas que no, la afición achucha y apoya y quiere ver a su equipo lo más alto posible, te dan ánimos para estar lo más arriba posible y salir al campo con mucha fuerza, ¿no? Sobre todo, más que todo en ese tema por ellos, porque más que por lo económico que no cobrábamos, ¿no? Y también por el orgullo del futbolista, que es, como te digo, esencial en el fútbol, ¿no? Bueno, vamos a ver ese montaje que hemos hecho, un poco de resumen de la temporada, en el que vamos a ver goles y vamos a ver jugadas y lo que ha ido pasando a lo largo del año. Ese es el resumen de la temporada 2008-2009 del Vélez Club de Fútbol. Aquellos que quieran, pues ya pueden preparar los vídeos para grabarlo y tenerlo guardadito, porque es el resumen de toda una temporada esta que se nos ha marchado, 2008-2009. El Vélez ha dicho adiós a la temporada 08-09 con esta derrota en Vera. Esta ha sido una temporada bastante complicada, así lo comentan todos en el entorno de la entidad. En la pretemporada ya se veía que algo no funcionaba bien, porque ese termómetro del estado de forma que son los partidos de la preliga dieron un resultado bastante claro. Este Vélez no se parecía al de la pasada campaña. Todo se confirmó tras los primeros encuentros de la temporada, donde Adrián González empezaba a dar vueltas a una alineación que no terminaba de tener un once claro, y especialmente las bandas, donde claramente los refuerzos fichados en el verano para hacer olvidar las marchas de Igna y Javi Fernández no terminaban de dar la talla. La Liga comenzó con un triunfo en Armilla, ante el Arenas, en el minuto 84, gracias a un tanto de Palomo.
Luego llegarían 2 empates en casa. Quizás el principal problema de este Vélez ha estado en los partidos de local, que se le han atragantado en muchas ocasiones. Así, en 2 encuentros consecutivos, ante Adra y Ronda, los veleños debieron remontar un tanto en contra de los rivales e ir a remolque, pero en ambos casos terminaría empatando de penalti Alfonso. En la cuarta jornada, curiosamente, en el mejor partido veleño desde el arranque de la Liga, ante el Motril, primer gallito al que se enfrentaba en la temporada, acabaría con la primera derrota del año. El encuentro, en el que se adelantó el Vélez con el primer tanto como blanco de Bravo, tuvo como protagonista el Trencilla, que expulsó a David Pérez cuando más y mejor jugaban los de González. A partir de ahí, los motrileños fueron capaces de remontar y ganar un encuentro en el que Fran tuvo la posibilidad de empatar en el tiempo añadido. Sería un partido que marcaría un antes y un después, porque el Vélez jugó bien pero acabó perdiendo. La semana siguiente hubo posibilidad de resarcirse en casa y llegaría la primera victoria local. Sería ante el Baza por 3-1 con los tantos de Alfonso, otra vez de penalti, y Tello, en 2 ocasiones. En 5 partidos, 2 empates en casa, 2 victorias y 1 derrota. De nuevo fuera de casa, protagonismo arbitral. En el Muñoz Pérez de Estepona los veleños acabaron perdiendo un partido que tenían empatado hasta el 90 y que perdieron después de un error gravísimo del granadino Millán González, que señaló una falta a favor del equipo axárquico como una en contra, producto de la cual llegaría el gol rival, la expulsión de Iván y la segunda derrota del año. En casa, el equipo veleño quería sacar pecho y olvidar ese duro mazazo de la semana anterior, pero en uno de los peores partidos de la temporada, los de González parecían haber tocado fondo ante un alaurino que llegaba como colista y pese a empatar, la preocupación se hacía evidente en el seno del equipo. Aquel día en el Bártellez marcó Julio los 2 tantos locales, que sirvieron para igualar una contienda que Banderas había puesto de cara para los de Pepe Rivas. Una semana después, en Santa Fe, los veleños continuaron con las imprecisiones. Allí el joven meta Dani fue de los más destacados de un choque que el Vélez pareció tener controlado, pero que acabó perdiendo incomprensiblemente. La presión, los nervios y 1000 cosas acuciaban a un equipo que se adelantó por obra de Tello y que empataría después los 2 tantos de Thompson gracias al primer gol del año de Rafita. En lugar de aguantar el empate, el equipo se volcó porque veía cercana la victoria y su ambición le costó una nueva derrota. El comarca de Níjar, del veleño Nacho Checa, pagaría los platos rotos una semana después, ya que acabó recibiendo 6 tantos, la mayor goleada de la temporada, con las dianas de Alfonso en 2 ocasiones, Caracol, Fran, Rafita y Palomo. Sería un espejismo, porque la visita al Almería B serviría para una nueva derrota, con 3-2 a favor de los almerienses. Los goles blancos fueron obra de Salas y Tello. Una semana después, otro filial de la zona alta, el Málaga B, terminaba por hundir la moral veleña en un partido en el que los blancos tenían controlado con 2 tantos iniciales, obra de Tello y Julio en 67 minutos, y en 23 perderían esa renta tras 2 errores de la zaga para acabar empatando un choque en el que merecieron más. Luego llegó la visita a Melilla y la victoria por 1-0 con gol de Julio. La noticia negativa de la jornada fue el accidente de tráfico del meta Iván, que se perdió un gran tramo de la liga y que significaría el fichaje de Ávila, además de la salida del equipo de David Pérez. En Vícar, de nuevo, derrota, fuera de casa, 2 tantos iniciales que se consiguieron remontar con los goles de Julio, casi desde el centro del campo de falta directa, y Alfonso de penalti. Nuevo gol de Cantaruti para poner el 3-2 y nuevo empate, obra de Segovia. Pero otro error en los últimos momentos ponía el definitivo 4-3, que significaba otro varapalo para los veleños que ocupaban la 11ª plaza de la liga. Tras esa jornada llegaría el peor momento de la temporada, en el que se sumaban 3 derrotas consecutivas y se caía a los puestos de peligro de la clasificación. Segunda derrota consecutiva, primera en casa ante el Granada 74 por 0-1. Una semana después, nueva derrota, esta vez en Granada por 2-0. Solo destacar la participación de varios juveniles, especialmente Julián, que sería una de las sensaciones de la liga, y un detalle más, la dimisión de Adrián González como técnico blanco. Estaba cantado que debía haber un revulsivo, y el técnico murciano del cuadro blanco decidía ser él el que dejase la plantilla. En un principio se hizo cargo de manera interina del equipo Pedro Amador, que debía hacer frente desde el banquillo al encuentro ante el Polegido B, que ocupaba puesto de ascenso. El equipo ganó en intensidad y pese al fuerte viento que reinaba en Santa María del Águila terminó empatando a 0.
Comenzaba la etapa de Amador al frente del equipo, ya que en esa semana fue ratificado como técnico, pese a que incluso llegó a haber reuniones con otros entrenadores, como Fernando Rosas. La siguiente jornada en casa ante el Loja, de nuevo empate a 0, y el equipo caía a la posición 17ª a solo 4 puntos del descenso. Con esos nervios, el equipo de Pedro Amador debía visitar a uno de los de la zona baja, el Imperio. Allí, al fin, todos los males del equipo parecieron esfumarse gracias a los tantos de Salas, Palomo y Julio, que dieron la vuelta al marcador para acabar una mala racha y con la sensación de haber dado un paso importante hacia adelante. La siguiente semana se cerraba la primera vuelta con la visita al Vivar Tellez del Vera, y una victoria servía para reflotar al equipo. En esta ocasión Julio y Fran fueron los realizadores. Así empezaba el Vélez este 2009. Una semana más tarde, en la primera jornada de la segunda vuelta, nuevo tropiezo en casa. Fue ante el Arenas, con el que igualó a 2 tantos, obra del juvenil Julián y Alfonso, otra vez de penalti. Y en la recta final del choque, lo que parecía haber sido el resurgir veleño iba a significar otro parón, con 2 derrotas lejos de casa por idéntico resultado, 1-0. La primera ante Ladra y la segunda en Ronda, en un campo impracticable. El horizonte no presagiaba buenos vientos en la visita del Motril, un gallito de la Liga por entonces líder. Bajo la lluvia y en un partido marcado por el estado del terreno de juego, los blancos tiraron de casta para darle la vuelta al marcador y acabar empatando un choque que se había puesto muy cuesta arriba. Rafita y de nuevo el juvenil Julián marcaban para dar un punto sanador al equipo de Pedro Amador, que ya compartía banquillo con Juan Castro. Lo de Baza fue para olvidar, mal partido y nueva derrota fuera de casa, con escándalo de público y de prensa local, contra un Vélez que fue maltratado por ambos sectores sin haber hecho nada más que perder. Volvían los problemas ante la visita del Estepona, que camino al campeonato de Liga vencía por un contundente 1-5 al equipo veleño, capitaneados por un Gran Cataña. El Vélez volvía a estar cerca del descenso a solo 3 puntos. Aquel día de poco sirvió el gol de Julio. Pero la racha cambiaría en Alaurín el Grande. Allí los de Amador y Castro hicieron un buen partido gracias en parte al trabajo defensivo y a un nuevo gol de Julio. El equipo supo tirar de casta para sumar un triunfo que servía para alejarse de los puestos de descenso. La siguiente semana tocó sufrir para sumar un agónico triunfo en casa ante el Santa Fe. En el 85 Rafita marcaba el gol de la victoria el mismo día que debutaba con el primer equipo una joya de la cantera, el juvenil de primer año Víctor, que puso en pie al público en varias ocasiones por su calidad y desparpajo, sacando los colores a los veteranos jugadores granadinos. La victoria daba tranquilidad al equipo para los siguientes partidos, que significaron 2 nuevos triunfos. El primero coincidió con el retorno de Jesule al equipo ante el Níjar por 2-3, con los goles de Salas, Tello y Julio, y el segundo en casa ante el Almería B de Javi Fernández, que no celebró el gol que abría el marcador, y de Jesule y Alfonso para sumar 3 puntos más. El equipo estaba en su mejor momento e iniciaba una racha que ha roto solo en esta última jornada de Liga. En el Viso, Salas volvió a demostrar ser uno de los jugadores más importantes del Vélez, con un magnífico partido tanto en defensa como en ataque, ya que el equipo acabó venciendo por 0-1 al Málaga B gracias a un gol suyo. El equipo recortaba puntos a pasos agigantados y comenzaba a soñar con un milagro. La semana siguiente, victoria en casa con apuros ante el Vícar de Lalo, gracias a un tanto de Rafita. Quizás la última opción pasaba por Granada al Granada del 74, pero no pudo ser, y en un partido soporífero acabó empatando a 0. La revancha fue 4 días después, en casa ante el Granada Atlético, al que goleó por 5-2, con goles de Salas, Jesule, Julio, Rafita y Chori. En la octava plaza, que ya no abandonaría el Vélez, venció en casa al Poliegido B por 3-2, con Tello, Rafita y Julio, para cortar las distancias con su predecesor en la clasificación, pero no sería ya suficiente. Con el empate en Loja seguían cayendo partidos en la saca de jornada sin perder, pero se decía ya adiós matemáticamente a las pobres opciones de ser cuartos. Rafita adelantó a los veleños en el Medina Lausa hace 3 semanas. Luego llegaría el empate a 1 con gol de Julio en el 80 ante el Imperio para evitar la derrota. Y esta derrota en Vera por 1-0 que deja la racha en 13 jornadas sin perder. Este ha sido el bagaje del Vélez Club de Fútbol en la temporada 08-09, que sirve para poner punto y final al mandato de Paco Medina como presidente y abre 1000 incógnitas sobre el futuro blanco. Pero esa es otra historia.